Bueno, pues estamos aquí en este nuevo episodio de Maestros del Transporte con Jaime Sierra, que es un joven ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero civil, como se dice en América Latina, pero que aunque es joven, tiene una gran experiencia en temas de movilidad y una gran sabiduría. Y ya, vamos, lleva unos años trabajando ya de consultor y sobre todo analizando mucho el tema de la movilidad. Vamos a hablar del área metropolitana de Sevilla, que es mi ciudad, diría nuestra ciudad, y que ahora está en pleno debate sobre su futuro de la movilidad en el área, y por tanto creo que es de bastante actualidad. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo charlando este rato. Pues nada, lo primero que quiero es que te termines de presentar, porque tienes mucho más que decir de ti mismo, seguro. Sí, bueno, yo la verdad es que con el tema de la movilidad desde hace muchos años, incluso antes de empezar a estudiar, era algo que me llamaba la atención. Efectivamente, como has dicho, yo soy de Sevilla, nací aquí en esta ciudad hace 26 años. Y cuando empiezo a tomar un poco de conciencia sobre la ciudad, son momentos también de muchas transformaciones, peatonalizaciones, llega el metro de Sevilla, estaban también nuevas circunvalaciones en la ciudad, expansiones del territorio urbanizado, y ahí empieza un poco a picarme el gusanillo. Son unos cuantos años después, cuando ya decido entrar a estudiar el recorrido hacia ingeniero de camino en España. Primero hago la primera parte de la carrera, el grado en Sevilla, que me da también la oportunidad de irme a Milán un año de estancia Erasmus, que aprendí bastante también allí a nivel de transporte, porque casi todas las asignaturas de transporte las hice allí. Y además Milán es una ciudad que a nivel de transporte público funciona bastante bien, es una delicia moverse allí en las 4 líneas de metro que tienen ahora, tranvía, el pasante, etcétera. Y cuando terminé en Milán y en Sevilla, el máster me decidí ir a hacerlo a la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, que también es una ciudad que a nivel de transporte y de urbanismo está haciendo cosas bastante interesantes en los últimos años. Terminé la carrera pues en 2019 y desde entonces pues llevo trabajando en consultoría, donde también he tenido la suerte pues de trabajar con Julián en algunas ocasiones y ahí seguimos, Pues, hacia adelante. estupendo. Ya tomo nota lo primero de que un día nos tienes que contar sobre la movilidad de Milán, que seguro que es también muy interesante, como has dicho, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a entrar ya en materia y lo primero, como para los seguidores de España y de América Latina que no conozcan bien Sevilla, me gustaría primero que nos contases un poquito qué es el área metropolitana de Sevilla, ¿no? Bueno, hay que partir de la base que Sevilla es la cuarta aglomeración urbana del territorio español. Es una ciudad, se compone, digamos, de una ciudad central, que es el municipio de Sevilla, que son casi 700.000 habitantes, pero como la mayor parte de las ciudades en España y en Europa, tiene a su alrededor una constelación de otros municipios que forman lo que se llama área metropolitana y que en el caso de Sevilla son casi 1,5 millones de habitantes, con lo cual ya podemos empezar a ver que la mitad de esta población se reparte entre distintos municipios, lo cual ya nos da un cierto lienzo de distintas administraciones y distintas particularidades diversas que hay que conjugar para hacer que todo se mueva al mismo compás, podríamos decir, ¿no? O en la misma línea. Sevilla es una ciudad histórica, milenaria, con un centro histórico muy potente y que es de hecho la zona atractora de la mayor parte de los viajes de la ciudad y del área metropolitana. Para quien no tenga en mente o no conozca la forma de la ciudad, seguramente sí se le venga a la cabeza monumentos como la Giralda, el Alcázar, la Catedral o el Archivo de Indias, que son, digamos, los grandes escaparates de la ciudad, ¿no? Pues eso está en el centro histórico, que ya digo es el punto, la zona que atrae la mayor parte de los viajes. Conforme va avanzando los años, ya pegamos un salto hacia el siglo XX, la ciudad empieza a expandirse en cierta manera desorganizada. No hay un plan de urbanismo
sí lo hubo en Barcelona, por ejemplo, con el Plan Cerdá. La ciudad empieza a organizarse en torno a las grandes vías radiales de comunicación que emanaban, digamos, de las antiguas puertas de las murallas, por ejemplo, la carretera de Carmona, o incluso hay algunos ensanches en el siglo XX, como la Avenida de la Palmera, pero por lo general la ciudad crece de manera desorganizada y es a partir de los 60 cuando toda la emigración del campo a la ciudad en Sevilla empieza ya a desbordar un poco la ciudad y hace ya que el crecimiento sea bastante descontrolado, que es lo que en parte genera que esta constelación de municipios alrededor del área metropolitana en muchos casos crezcan de una manera, digamos, sin densidad, dispersa, y lo cual da lugar a muchos de los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad hoy en día. En ese lema que tanto usa Julián y que a mí me encanta, de el binomio inseparable urbanismo-movilidad, es de hecho una de las consecuencias de esta falta de urbanismo o de este urbanismo disperso. Se genera una movilidad tremenda que no se puede resolver o que tiene muy difícil resolverse en el entorno inmediato, con lo cual son desplazamientos mucho más largos, desplazamientos con más impacto, desplazamientos más difíciles de servir hoy en día con transporte público y en general una problemática que en esta ciudad, por desgracia, llevamos mucho tiempo sufriendo y que hace falta resolver. Perfecto, pues estupendo. Pues, aparte de, ya que nos has explicado la área metropolitana, tú el análisis que has hecho de la movilidad, entre otras cosas, aparte de tu conocimiento pleno de Sevilla, se ha basado en Big Data, ¿no? En la información de datos móviles. ¿Nos puedes hablar de un poquito de las fuentes que has utilizado para tus análisis y del interés de estas fuentes? Claro, es bastante interesante este tema y abre una puerta que va a traer bastantes oportunidades, creo yo, para gestionar la movilidad y ayudarnos a comprenderla. Esto precisamente surge de el gran telón de fondo que nos ha acompañado en 2020, que es el COVID. En ese contexto, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España decide que es necesario conocer cómo cambia la movilidad por este contexto al que no nos habíamos enfrentado nunca en España, ¿no? Ni en ninguna parte del mundo. Principalmente porque de los indicadores de movilidad se pueden sacar también o se pueden cruzar esos datos con indicadores epidemiológicos o, bueno, pues temas que nos lleven a comprender un poco mejor la pandemia. Entonces, el Ministerio de Transporte decide realizar un estudio de movilidad basándose en los datos de telefonía móvil de los ciudadanos españoles. Con las compañías telefónicas que hay en España se llega a un acuerdo por parte del Ministerio a través de una empresa que gestiona estos datos para disponer de la información de geolocalización de los teléfonos móviles. No es la información del GPS de los teléfonos, sino la información de a qué antena está conectada cada teléfono en cada momento. Esta información se trata, se filtra y finalmente se pone a disposición del Ministerio los datos de cuántos movimientos hay entre distintas zonas del país. Y cuando hablamos de distintas zonas del país, estamos hablando en las ciudades de distritos y en zonas rurales de unión de municipios o de conjunción de municipios. Con lo cual, así tenemos en España miles de zonas, tenemos España dividida en miles de zonas y podemos conocer cómo se mueve la población. Esto lo realiza el Ministerio de Movilidad a partir de febrero de 2020 y lo va actualizando diariamente conforme avanza la pandemia. Incluso esos datos se pueden consultar casi en tiempo real. Hoy mismo podríamos consultar los datos de hace 3 días y se siguen subiendo con periodicidad. Estos datos el Ministerio los ha ido ofreciendo en este periodo de manera tratada, pero no ha sido hasta diciembre cuando han publicado los datos abiertos. Y los datos abiertos no son más que una lista de puntos origen-destino con la cantidad de viajes que se realizan, con la distancia media de esos viajes y con la hora a la que esos viajes se realizan. También con la información
del tratado que se realiza, del filtrado previo que se realiza, si esos viajes se realizan de casa al trabajo, de casa a otro motivo, etcétera, lo cual ya nos permite después también cruzar esa información. Cuando el Ministerio publica estos datos en diciembre, a mí se me enciende la bombilla en las vacaciones de Navidad para empezar a tratarlos y para empezar a sacar conclusiones a partir de ahí. Y es con un poco de Excel y también con un poco de sistemas de información geográfica, con lo que en varios días pues consigo obtener algunas conclusiones interesantes para el caso de Sevilla y centrados sobre todo en el escenario prepandémico, en febrero de 2020, cuando todavía el coronavirus no había generado en Sevilla, ni en España, ni casi en Europa, ningún efecto de restricciones de movilidad como las hemos conocido en marzo o abril con los confinamientos o ahora mismo con la imposibilidad que tenemos en Andalucía de salir de la provincia o del municipio. En un periodo de normalidad que esperemos que recuperemos. Claro, es un periodo de normalidad y se supone que puede sea el escenario al que acabemos volviendo en cierta manera cuando acabe esta pandemia, esta situación, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entonces, entendido cómo has trabajado los datos y de dónde procede esa información, ahora ya me gustaría que nos contases ese análisis fantástico que has hecho sobre la movilidad en el área metropolitana de Sevilla. Tiene bastante miga porque una vez que empiezas a rascar en los datos, hay infinidad de posibilidades para poder cruzarlos, ¿no? Tuve que ser incluso limitarme. Yo suelo irme por las ramas cuando tengo un reto como estos por delante y evitar y centrarme en los datos que tenía. Estos datos pueden ser muy potentes si se cruzan con otra información, como por ejemplo información del censo o información incluso de la renta, ya que el Instituto de Estadística, el INE, ha publicado también datos de renta por zona censal, ¿no? Centrándome solamente en los datos que ofrecía el Ministerio de Transportes, se podían llegar a conclusiones interesantes. Por ejemplo, ver cuáles son las provincias que tienen más relación con el área metropolitana de Sevilla. Ahí no ha habido tampoco ninguna sorpresa al ver que eran las provincias limítrofes las que tenían mayor relación, especialmente Huelva y Cádiz, pero también especialmente Madrid y Barcelona. Y es interesante porque esto ya nos permite ver cuántos viajes diarios exactamente hay entre estas provincias, o a lo mejor entre provincias que no tienen una conexión directa con transporte público o con servicios ferroviarios o aéreos, ¿no? Y con esto ya se sacaba también un primer mensaje, ¿no? Una primera conclusión. Luego estos datos también eran interesantes cruzarlos. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue dividir todos los desplazamientos que hay en el área metropolitana de Sevilla según la distancia de ese desplazamiento. Esto se podía sacar de estos datos y se veía que los viajes con una distancia más larga son los que generan la hora punta de la mañana y que son los viajes más cortos, de 5 kilómetros o 2 kilómetros o menos, los que generan la hora punta de la tarde. Esto, ya que hablamos de hora punta, también es interesante porque esto habrá mucha gente, si nos ven fuera de España, que les pueda resultar extraño, pero en España, en los horarios que tenemos, que de eso también creo que merecería que los españoles hiciéramos una reflexión, son una jornada partida en la que mucha gente a la hora del mediodía, a la hora de comer, vuelve a casa y después de comer vuelve al trabajo. No necesariamente para hacer la siesta, sino para ir a comer a casa, porque normalmente el horario comercial termina a las 2 de la tarde y se reactiva a las 5, con lo cual hay 3 horas ahí de hueco en la que la gente suele irse a casa. Afortunadamente cada vez menos. Pero este horario en 3 puntas, el pico de las 7 de la mañana, el pico de las 2 de la tarde y el pico de las 6, 7, 8 de la tarde, se veía muy bien en estos datos. Y ahí, de hecho, sacando esa relación, según la distancia de los viajes, se empezaba a ver cómo iban cambiando esas curvas. ¿Dónde estaba el pico de la curva? El
el pico de la curva a que respondía según distancia, o también, por ejemplo, los picos de la curva a que respondían según relaciones casa-trabajo, trabajo-casa, casa-otros, etcétera, ¿no? Era interesante, por ejemplo, ver que en la hora valle de la mañana, sobre las 10, 11 de la mañana, 12, la mayor parte de los desplazamientos que había en Sevilla tenían un fuerte componente de desplazamiento hacia motivos que no eran ni casa ni trabajo, que eran motivos así un poco indefinidos. Eso ya nos empieza a decir que a esa hora de la mañana pues se hacen muchos trámites, se va a hacer la compra, lo que aquí en Sevilla le decimos hacer los mandados, se empiezan a hacer otro tipo de movilidad que no necesariamente es la movilidad repetitiva, diaria, pendular de casa al trabajo o del trabajo a casa. Y que también nos puede dar algunos retos a la hora de plantear soluciones de movilidad, porque al ser movimientos que no son reiterativos, pues es posible que haya que darle otro enfoque a esa resolución, ¿no? A esa propuesta de soluciones. También pensando un poco más que se me pueda venir a la mente algunos indicadores que se podían también obtener, era obtener la distancia media de los viajes por cada zona, o dónde se concentraban los viajes con una distancia media inferior. Como era de esperar, la mayor parte de los viajes que se realizan en distancias cortas se desarrollan en el centro del área metropolitana, es decir, en lo que es el área funcional urbana compacta de Sevilla, lo que es el centro histórico y los barrios de alrededor, ese municipio del que yo hablaba al principio de las 700.000 personas. Y esto es muy interesante, sobre todo por ponerlo en contraste con lo que volvíamos a hablar antes, del binomio movilidad-urbanismo. Si tenemos una ciudad típicamente mediterránea, compacta, donde los puntos generadores están muy cerca de los atractores o incluso entremezclados entre ellos en las mismas zonas urbanas, la longitud de esos desplazamientos se reduce al mínimo posible, que es al final un poco hacia lo que deberíamos tender en esos movimientos reiterativos y en esos movimientos diarios, porque es un tiempo que no genera valor añadido, es más, genera por lo general externalidades y especialmente si se hacen en modos privados motorizados como pueden ser el coche o la motocicleta. Hablamos pues de lo que ya todo el mundo sabe, contaminación, inseguridad, por ejemplo, a nivel de atropellos, segregación por infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Estos desplazamientos, por volver un poco al hilo de la movilidad de los datos, de los resultados obtenidos, se ve que los movimientos más cortos, que los desplazamientos más cortos en cantidad se concentran en el centro del área metropolitana, que es donde está esa ciudad compacta. En cambio, conforme nos empezamos a alejar de la ciudad y nos vamos un poco a lo que, por hablar un poco así en términos internacionales, se le puede llamar los suburbios, es decir, infinidad de casas ocupando suelos de una o dos plantas, con más espacio entre ellas, con muchas zonas ajardinadas, con porches, etcétera, etcétera, ya ahí empezamos a ver que la distancia media de los desplazamientos empieza a crecer. Necesariamente es así, porque pensemos que si separamos más los destinos de los orígenes y los puntos atractores de los generadores, por lo general, como consecuencia, pues tendremos que emplear movimientos más largos para satisfacer nuestra movilidad cotidiana, como ir al trabajo o ir a hacer la compra, ¿no? O ir a visitar a un amigo o tomarse una cerveza. Entonces, esto también era bastante interesante y ahí ya se ponía de manifiesto y de ahí podíamos empezar a sacar conclusiones de dónde la movilidad sostenible, por desgracia, va a tener más difícil penetrar y más difícil hacerse hueco. Y esto ya era bastante sintomático, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el estudio que realicé en aquellos días y las conclusiones que obtuve no me dieron lugar a demasiadas sorpresas, sino que vinieron en cierto modo a confirmar las ideas que ya tenía y el diagnóstico que ya tenía de la ciudad, de haber vivido aquí, de haber crecido aquí y de conocer la ciudad durante todos estos años. Porque Que aún así, se nota mucho la diferencia del reparto modal, imagino, entre las zonas más alejadas y las más cercanas, los viajes cortos y los viajes largos, ¿no? claro, desgraciadamente el tema del reparto modal seguramente los tendríamos así.
No obstante, en estos datos que he podido usar, no hay datos de reparto modal porque no se llegó a medir o a filtrar el modo de transporte en el que cada movimiento se realizaba, ¿no? Tienes razón, Es porque probable que ese es uno de los problemas de los datos móviles, que todavía no diferencian bien los modos de transporte, ¿no? Aunque se pueden empezar a tratar, se pueden empezar a hacer cosas. De hecho, un estudio anterior del Ministerio de Transportes, aunque este era para movilidad interprovincial, con movimientos de más de 50 kilómetros, ahí sí que los datos móviles se trataron para detectar cuál era los distintos medios de transporte en el que se realizaba ese movimiento. Lógicamente, en movimientos urbanos es mucho más difícil notar esa diferencia, ¿no? O conocer esa diferencia. Por cuestiones técnicas y que podríamos divagar, ¿no? Pero no vamos a entrar ahora en eso. El caso es que los datos móviles son interesantes porque nos dan una imagen bastante amplia y fiel de cómo se mueve la población. También hubo gente que recibí alguna crítica por esta, por así decirlo, fidelidad a estos datos que se basan en teléfonos móviles, porque esta persona que criticaba decía que no todo el mundo tiene por qué tener un teléfono móvil en el bolsillo y que puede dar a ciertos sesgos digamos, de segregación en cuanto a invisibilizar a las personas que por sus circunstancias no tuvieran ese teléfono móvil. No obstante, si esto lo ponemos en contraste con lo que suele ser una encuesta de movilidad típica de las que se han estado realizando y que se seguirán realizando porque son necesarias en España, vemos que la base de datos es infinitamente, que la muestra de los estudios con Big Data es infinitamente superior. Estamos hablando que en Sevilla se pueden tener en un día cientos de miles de registros. Para conseguir cientos de miles de registros en una encuesta de movilidad hace falta mucho dinero y hace falta mucho tiempo también para realizarlo en tiempo de hacer encuestas. De hecho, recientemente he estado trabajando con la encuesta de movilidad de Madrid, que Julián, tú también la conoces, creo que estuviste en la presentación hace un año más o menos, ¿no? Y esta encuesta se entrevistó a 84.000 personas en una ciudad, en la Comunidad de Madrid, que son 6 millones de personas, con lo cual también pongamos las cosas en contexto. Los datos móviles pueden tener esos problemas, pero tienen una muestra mucho más amplia. Los datos móviles no nos van a decir por qué alguien va en coche o por qué alguien va en autobús, no nos van a decir cuántos coches hay en cada casa, no nos van a decir si al sitio al que alguien se dirige es realmente su trabajo o es otra motivación, no nos van a decir, bueno, no nos van a explicar los motivos de cómo se mueve la gente explicados por ellos, pero sí que nos van a dar una muestra muy amplia y que puede tener una infinidad de aplicaciones, no solamente, bueno, no solamente a nivel de movilidad, seguramente haya operadores turísticos que puedan emplearlas para ver dónde pueden captar más clientes, por ejemplo, por decir una idea así rápida, ¿no? Pero aplicándolo a la movilidad, estos datos móviles nos pueden servir, por ejemplo, para mantener actualizadas esas encuestas y esos planes de movilidad que se han realizado años atrás, año a año, en función de los datos que vamos recabando diariamente con estos teléfonos, con estos estudios de telefonía móvil, ¿no? Y ya me consta que no solamente el Ministerio de Transporte, sino también administraciones autonómicas, creo que Madrid y la Junta de Andalucía lo tienen en marcha, están apostando por este modelo. No sé si en el resto de Europa o en el mundo están también trabajando con estos datos, pero sería interesante que así fuera y que pudiéramos comparar y compartir experiencias, ¿no? De hecho, y ya para no seguir tampoco mucho más enrollándome, había también otra pequeña salvedad, aparte del reparto modal, que no tenían los datos móviles con los que trabajé, que eran relaciones de movilidad relativas a movimientos transnacionales, fuera de desplazamientos que vinieran de fuera de España o que entraran a España. Esto en Sevilla no es un gran problema, aunque tenemos Portugal casi que a 1 hora y media, la movilidad con el país vecino no es demasiado
no es demasiado grande, pero sí que habrá zonas en España transfronterizas, como por ejemplo Gibraltar. La línea de Gibraltar Gibraltar es una colonia británica y la línea es el pueblo español que está enfrente, la ciudad española que está enfrente. Hay mucha movilidad transfronteriza que seguramente no se pueda caracterizar bien con estos datos porque los operadores nacionales españoles no tendrán acceso de los datos de compañías del extranjero. O, por ejemplo, Irún y Hendaya en el País Vasco español y el País Vasco francés también, ¿no? Todas estas cosas pues se pueden ir viendo y quién sabe, a lo mejor dentro de unos años la Unión Europea puede incluso lanzar un estudio a nivel europeo que seguramente nos diera también bastantes pistas en este aspecto, ¿no? Brevemente, ¿algún descubrimiento más curioso así sobre la movilidad de Sevilla, del área metropolitana de Sevilla, que puedas añadir? Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían, a la vista de la movilidad que has analizado, cuáles serían tus propuestas? Entonces, si tienes todavía alguna pincelada más y ya luego pasamos brevemente a lo de las propuestas. Vale, para cerrar el tema de los datos, así como curiosidad o como titular, que una de las conclusiones fue que el 80% de los movimientos que se realizan en el área metropolitana de Sevilla tienen menos de 7 kilómetros de distancia, con lo cual son desplazamientos que son perfectamente realizables en bicicleta o en transportes sostenibles. Que es un número también bastante similar a Barcelona, que en Barcelona también hicieron este análisis. Y de hecho, es un instituto de movilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona quien hizo este análisis allí y un poco fue este estudio el que me empujó a hacer el mío para ver qué es lo que salía en Sevilla. Así que eso ya como titular, ¿no? Como descubrimiento. El 80% de los movimientos que se realizan en nuestra área metropolitana tienen menos de 7 kilómetros y se pueden realizar en bici o en medio de transporte sostenible con facilidad, vaya. Si tenemos unas redes y unas infraestructuras adecuadas, y eso ya lo enlazamos con la siguiente pregunta. Este es una de las grandes carencias de Sevilla. Sevilla es una ciudad que también por el propio carácter de los sevillanos es una ciudad muy centrípeta, todo tiende mucho hacia el centro de la ciudad, parece que si algo no se desarrolla en el centro de la ciudad no existe tanto, con lo cual es un polo atractor bastante fuerte, quizá no tanto cuando se ven los datos, pero sí a nivel de mentalidad, con lo cual muchas veces cuando vemos el sistema de movilidad que tenemos en Sevilla todo tiende bastante hacia el centro. Las conexiones entre las periferias, entre los barrios y los pueblos que se encuentran vecinos, pero que no están en una dirección radial hacia el centro, tienen conexiones de movilidad bastante inferiores, cuando no necesariamente tienen flujos de movilidad peores, ¿no? En ese sentido, vemos que la red de transporte público urbana de Sevilla es muy así. Todos los principales barrios de la ciudad que se encuentran en la periferia, como pueden ser Pinomontano, que está al norte, y Sevilla Este, lógicamente, al este de la ciudad, donde viven cientos de miles de personas, no tienen una conexión directa de transporte público y se les fuerza a hacer 2 o 3 transbordos en autobús para poder llegar de un punto a otro. Y aquí esto también enlaza con otra de las cuestiones de las que Sevilla adolece especialmente, una red de transporte público de alta capacidad o red de fuerza que permita tejer todos esos movimientos más transversales o más anulares de manera rápida y de manera eficiente, ¿no? Que es lo que permitiría cambiar de zonas de la ciudad en tiempos, digamos, asumibles y competitivos con el vehículo privado. En ese aspecto, la red de metro de Sevilla, a mi juicio, es esencial. Una red de metro que por ahora solamente tiene una línea, tiene 3 líneas más proyectadas que sistemáticamente a Sevilla pues se le han pospuesto o se le han negado por distintas cuestiones, crisis o prioridades políticas. Eso ya lo dejo a juicio de cada cual. Y que son bastante necesarias también, ¿no? Para articular y tener un elemento base para la movilidad en transporte público en Sevilla. Afortunadamente tenemos una red de carril bici bastante bien tejida en la ciudad, que quizá empieza a ser el momento de pensar en ampliar esa infraestructura y darle mejores condiciones, pero que adolece en cierta manera de conexiones con el resto del área metropolitana.
En ese aspecto también hay que tener en cuenta la forma urbana de Sevilla y de su área metropolitana, muy dominada por el río Guadalquivir, por la llanura de inundación del río. Sevilla como capital, como municipio, no está conurbanada con municipios del entorno, con lo cual nos encontramos alrededor de Sevilla con una especie de tierra de nadie, que no es del todo rural, pero tampoco del todo urbana, que están muy dominadas por infraestructuras de circunvalación de carreteras que muchas veces son, en cierta manera, las murallas del siglo XXI que impiden esa transversalidad con medios sostenibles o medios urbanos que alguien... hay casos, ¿no? Por ejemplo, de municipios que se encuentran a 2 kilómetros de Sevilla ciudad o incluso del centro, y donde no hay movilidad a pie o casi en bicicleta porque se encuentran estas infraestructuras que directamente cortan el paso y que no sean, y que a lo mejor si se construyen pasos no se han proyectado desde una manera que sean atractivos o invitantes para el usuario, donde alguien se pueda sentir seguro para caminar o ir en bicicleta en una manera extensiva, ¿no? En una manera global, pensando en todos los usuarios, ¿no? Que casi diría que no solo municipios, sino barrios de Y Sevilla. también barrios, sí, por supuesto. Bellavista, por ejemplo, pues que está al otro lado de la S30 y ya parece como si fuera de otro municipio cuando es un barrio en realidad. Claro, o Sevilla Este incluso, que solamente tiene una conexión, un barrio de 100.000 personas que solamente tiene una conexión puramente urbana y casi que urbana con el resto de la ciudad, porque esa conexión se realiza a través de un eje que es una avenida de polígonos industriales, que no es precisamente una zona atractiva para que se puedan realizar movimientos a pie o movimientos en ciertos modos, ¿no? Ahí habría que leer bastante a Jane Jacobs para entender por qué esas avenidas no son transitadas, ¿no? Por peatones o por cierto tipo de usuarios, ¿no? Con lo cual refuerzan también la idea de que esos barrios, para irse a vivir allí hace falta un coche, por desgracia, ¿no? Entonces, esa idea hay que combatirla con transporte público y revirtiendo también, en cierta manera, estas infraestructuras. Se me ocurre, por ejemplo, otra de las vías que conecta Sevilla Este con el resto de la ciudad es una autovía, que es la A92, donde, por poner un ejemplo, hace 40 años mi padre podía utilizarla para ir en bicicleta al centro de la ciudad y hoy en día es inimaginable porque esa carretera, que antes era una carretera de una calzada y un carril por sentido, empieza a ensancharse y empieza a expulsar al resto de usuarios que antes había, peatones, bicicletas, etcétera. Todas estas cosas que se han ido haciendo en el siglo XX con una mente desarrollista, solamente pensando en uno de los modos de movilidad, que es el coche, es el reto también que tenemos que abordar en ciudades europeas y mediterráneas, como el caso de Sevilla, para empezar a buscar la manera de revertirlas y empezar a encontrar fórmulas que permitan ampliar en esos ejes, porque son ejes territoriales, el uso de peatones, de ciclistas, de un transporte público que no solamente pase, sino que también tenga parada y también tenga funcionalidad en esos ejes territoriales, en esos tramos, y que permitan pensar la ciudad en una manera mucho más, la ciudad y el área metropolitana en una manera mucho más multimodal y no solamente en lo que es la movilidad en coche, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que llevar un poco hacia modelos sostenibles realmente, ¿no? Y en ese aspecto el plan de movilidad urbana sostenible de Sevilla, del que se hablará bastante o ya se está hablando, debería estar a la altura de esas expectativas, ¿no? Y de esos requerimientos, porque desde luego es una urgencia en ciudades como Sevilla, que tienen una red de transporte público deficiente y que tienen mucho potencial, que este potencial se pueda desarrollar y podamos conseguir estos objetivos que al final redundan en calidad de vida para todos, en mejor calidad del aire, en más independencia incluso de los niños, que puedan salir a la calle sin temor a que las calles estén ocupadas por coches en tanta extensión. Pensar también un poco en todos los usuarios, en toda la cantidad de gente que puebla una ciudad y no solamente en aquellos que diariamente se mueven en coche, ¿no? Entonces, un poco es esta visión holística de la movilidad que podemos ir implementando. Fantástico, Jaime, muchísimas gracias.
esto daría para tener unas cuantas sesiones. De momento, bueno, Sí, yo me estamos... enrollo también, ¿eh? Como me deje Julián. Nada, nada, no, pero está muy interesante. Y bueno, yo creo que este tema del área metropolitana de Sevilla y de la movilidad en general de las áreas metropolitanas merece siempre nuestra atención porque son las más complicadas de resolver en general. Aunque no vamos a olvidarnos en este blog de la movilidad rural, que tiene también sus problemas y del que hablaremos también mucho. Y Entonces, en el que en España tenemos también bastante, si me permite, tenemos bastante también que tratar en ese aspecto. sí, sí, mucho. Entonces, bueno, un poquito por hacer una pequeña recapitulación, me ha parecido, o sea, me parece muy interesante todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ministerio en este caso y que ahora están haciendo las comunidades autónomas de hacer, tener mucha información y además abierta, ¿no? Y disponible, porque eso yo creo que es una herramienta que permite a todos planificar, pensar, ofrecer cosas nuevas, etcétera. Eso es la primera cuestión. Me ha parecido también muy importante mm, ese valor de que el 80% de los viajes son de menos de 7 kilómetros. Creo que ahí claramente hay una oportunidad fantástica para resolverlo con modos que no sean, o sea, preferentemente que sean saludables y si no, por lo menos que sean menos contaminantes, ¿no? Luego, el tema de la falta de conexiones transversales. Es que es una cosa que justo en esta presentación que decías de la encuesta domiciliaria de Madrid, yo comentaba también, ¿no? Dice, si la movilidad ha cambiado, vamos a cambiar la oferta, ¿no? Porque Claro. seguir poniendo todo la red, la misma red de hace 50 años, que era radial, cuando resulta que ahora hay un porcentaje muy alto que es transversal, pues no tiene mucho sentido. Y luego creo que la red de metro en Sevilla es muy importante porque además las otras conurbaciones urbanas como son Bilbao, Valencia, que son más o menos equivalentes, pues tienen varias líneas de metro, varias líneas de tranvía y Sevilla tiene una mini línea de tranvía y una línea de metro, ¿no? Pero también creo que es importante la red de autobuses que mencionabas de plataformas reservadas. Eso puede dar mucho juego y creo que se puede hacer en muy poquito tiempo, ¿no? Eso es un Y nos puede poco... ayudar también a cambiar el paradigma de cómo se reparte el espacio público en las grandes avenidas. Sí, sí, es fundamental. Así que nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Y nada, nos veremos más veces en otros sitios y aquí también, si es posible, si te parece bien. Pues sí, Julián, yo te lo agradezco. Muchas Un gracias, abrazo. Jaime. Igualmente.